La supervivencia de las empresas en los próximos años dependerá en un 80% de su capacidad de innovación y adaptación a los nuevos mercados y competidores. El ser una empresa líder en el mercado hoy no significa que lo vayas a ser en los próximos 5 años. En el vídeo de hoy te voy a resumir las estrategias disruptivas de negocio que aplico como emprendedor y empresario. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. La disrupción es una palabra que ha llegado a la vida empresarial y que cada vez forma más parte de ella, ¿no? Nos guste o no nos guste. Y digo esto porque con el auge de nuevas tecnologías, los modelos de negocio de las empresas se están cambiando continuamente. Por lo que no podemos pretender que nuestra empresa sea sostenible en el tiempo de manera rentable si no somos capaces de integrar en el management de la compañía un sistema de cambio constante y adaptación al medio, como bien decía el gran Darwin en su teoría de las especies. Y para ello, el punto clave de comienzo es cómo deben pensar las empresas, sus directivos y empleados al respecto, así como las estrategias de negocio que deben crear para asegurarse una buena posición en el mercado en los próximos años. La palabra disrupción en el pasado tenía connotaciones negativas, ¿no? Significaba la interrupción o rotura de algo importante, por lo que nadie quería hablar de esta palabra. Sin embargo, hoy en día ser disruptivo es un objetivo que debe tener toda empresa ganadora. Cuando me preguntan cómo veo esta disrupción en las empresas, para mí significa observar lo que está sucediendo bajo el radar empresarial y ver cómo podemos entrar en ese mercado a través de la innovación y hacerlo rentable. Para empezar, me gusta integrar en las empresas los 6 componentes clave de éxito basado en un método que leí hace un tiempo y que se llama ESO Model. Estos 6 componentes son: 1. Visión, trabajar en la misma dirección. 2. Personas, ubicar a la gente correcta en el puesto correcto. 3. Datos, tomar las decisiones basadas en datos. 4. Asuntos, establecer procesos para identificar a las cosas o personas que crean fricción en algún punto de la empresa. 5. Definir la manera en la que hacemos el negocio. Y 6. Tracción. Conseguir tracción significa generar negocio. La visión sin tracción es una alucinación. Algo muy importante es tener claro que lo que está sucediendo no es una disrupción tecnológica como muchos empresarios piensan y por lo que le echan la culpa a las nuevas tecnologías, ¿no? Sino lo que estamos viviendo es una disrupción de los modelos de negocio. Para ello, la innovación sostenible debe ser una constante del negocio y que en términos generales consiste en mejorar los productos o servicios que tenemos actualmente, ayudando a incrementar el valor y la percepción de valor por parte de los clientes, reducir costes y contribuir en la sostenibilidad del negocio y, por supuesto, la tecnología es necesario en ello. Pero esta no es la única innovación que debes fomentar, sino que también está y debe convivir en paralelo la innovación disruptiva y que será la encargada de que cuando la sostenible decrezca, que no dudes que lo va a hacer en algún momento, estés preparado para compensar esa pérdida. La innovación disruptiva consiste en crear y probar nuevos modelos de negocio que a día de hoy todavía no están muy asentados, pero que los indicadores nos dicen que lo harán en el futuro para poder trabajar en paralelo creando una unidad eficiente y gestionada independientemente. Es decir, siempre la disrupción debe estar separada del núcleo del negocio actual. Un típico error que suele suceder a nivel de alta dirección es que están arriba, ¿no? Y dirigen desde esa posición, desde el mandato por estar ahí arriba, cuando realmente y en términos de management deberían estar en el centro, es decir, tener una posición que les permita entender de manera global todos los procesos de la empresa rodeándose de ellos. Y será solo desde esa situación la única manera de entender cómo funciona una empresa hoy y realmente guiar a un equipo a hacer que la empresa haga realmente cosas excepcionales y sea sostenible en el futuro. El siguiente paso es hacer ver y entender esta estrategia a todo el equipo para que puedan alinearla, ¿no?, con su actividad diaria y sus roles en la empresa para implementar esta estrategia, pero no de una manera tan procedimentada, sino de una manera más desorganizada
en el sentido de confiar en el criterio de cada profesional del equipo en la materia en la que es buena, ¿no? Donde él irá viendo oportunidades que van apareciendo y decidiendo cómo tomar ventaja de ellas para la empresa. Este sistema está basado en el modelo holocrático del que hablé hace unos meses y te dejo en la descripción el enlace a este vídeo por si quieres verlo. Muchos negocios no son conscientes que sus actuales procesos les están impidiendo la prueba y el aprovechamiento de nuevas e innovadoras ideas, y nunca olvides que las ideas emergentes, ya sean buenas o malas, normalmente vienen desde la base de la pirámide del organigrama, es decir, desde puestos más bajos, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, crear procesos que permitan aprovechar estas ideas debería ser una de las prioridades, ya que es crítico, ¿no?, para el crecimiento de cualquier empresa. Esto sucede porque los puestos más cercanos de la base, de la pirámide, son los que están realmente tomando el pulso al mercado, a la competencia, al cliente, y ahí es donde hablamos de ingenieros, personas de ventas, de marketing, atención al cliente, de desarrollo. Y son sin lugar a dudas los que mejor entienden las necesidades de los clientes. Y esto lo resumía a la perfección en una frase Andy Grove, un ingeniero empresario húngaro-americano, que decía: si quieres saber cuál es la estrategia de una compañía, no escuches lo que dicen, mira lo que hacen. Esto es un resumen muy breve de cómo veo los negocios y cómo ayudo a empresas a ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Sin una aplicación de estrategias de negocio disruptivas, las empresas no podrán ser sostenibles en los próximos años. Si quieres aprender más sobre este tema para aplicarlo a tu negocio, a tu empresa, escríbeme desde el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo y te informaré del próximo programa, en su primera edición formativo, que voy a lanzar para ejecutivos disruptivos y que en breve verá la luz. Quiero conocer tu opinión al respecto sobre este tema, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag disrupción qué factores o estrategias consideras que deben seguir las empresas para sobrevivir en el futuro. Tan solo por dejar tu comentario entrarás en el sorteo mensual de mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos, recuerda darle un me gusta y suscribirte a mi canal. Y no olvides, si quieres más información sobre este programa formativo para ejecutivos disruptivos, tienes el enlace en la misma descripción de este vídeo. Hacer todo ese cambio tan radical antes de... A mí me haría... Yo casi que te diría que primero intentes validar el negocio online, es decir, ver que funciona, y cuando lo valides y veas que ya está creciendo, a lo mejor dices, ahora sí voy a hacer el cambio de plataforma. Es decir, te llevas a casa 4 de cada 6 euros, me da lo mismo, perfecto, con unos costes fijos muy bajos. Es decir, para mí el negocio está validado y probado, para mí es negocio, ahora es escalarlo. Para mí ahora lo que hay que hacer es escalarlo, y escalarlo es con inversión. Yo lo que te diría es reinvierte todos los beneficios en el negocio, en hacerlo crecer, que directamente va a ser publicidad y mejoras en la web. Reinvierte todo, es decir, yo me plantearía que este negocio me dé dinero en 2 años y a día de hoy reinvertir absolutamente todo en hacerlo crecer. Vale, pero fíjate, esto es lo que se llama el click tracking, que es la parte de donde la gente hace clic. Mira, vamos a ver, baja, vemos que la zona de la izquierda, aquí ya, fíjate, por ahí abajo ya no tienes clics, ya demasiado bajo, subes, vamos para arriba otra vez, entonces... A ver, al principio del todo quiero ver dónde están los clics. Al final esto es como ver muchos para intentar tomar decisiones. Fíjate que aquí hay un clic donde está lo más rojo, que entiendo que es un buscador o no sé, eso no sé qué es. Pero fíjate, 10%. Al final esto es como te están dando una serie de información que tú dices, vale, pues con esto tengo que empezar a tomar decisiones y hacer pruebas. Joder, si mucha gente clica ahí, por ejemplo, manifiesto y visión, lo que está diciendo es que eso no le interesa absolutamente a nadie. A nadie. Bien, entonces, pues bueno, no quiero decir que lo quites, pues a lo mejor no, pero es que a lo mejor le estás dando una posición demasiado privilegiada, lo tienes en la primera línea de un menú, pues a lo mejor es que eso tiene que ir abajo en el pie de página. No ser pesado con lo mismo, pero es que al final muchas veces, si alguien que no tiene conocimiento no puede sacar buenas conclusiones, porque no tienes datos para comparar, por muchas cosas, entonces, pues es como todo, a mí me puedes dar 1000 datos de algo que no entiendo y dices, saca conclusiones, pues la verdad es que no sé, por muchos datos que me presentes. Sí, pero realmente, al final, fíjate, yo creo que lo que tienes que hacer, yo creo que la formación es básica y lo estás haciendo genial, pero para mí la formación de un empresario tiene que estar enfocada a saber globalmente de algo para que no le engañen, sobre todo en marketing digital, no para que se dedique a ello. Es decir, yo creo que tú tienes que saber de esto, pero no para que tú lo hagas, sino para que cuando cojas a alguien y lo estén haciendo, puedas hablarle de tú a tú y saber de lo que estás hablando y no te tome el pelo. The bass on my trunk, I'm a little nasty, I ain't even got a front. Look you from your head down in your butt. I'm like Tyson, booty. I knock that out.